La salvación es gratis para usted y para mí, pero tuvo un precio, y ese precio lo pagó Jesús en la cruz del Calvario. Y nunca nosotros podremos entender con esta mente carnal lo que sufrió nuestro Señor. Algo indescriptible realmente. Vamos a inclinar nuestros rostros y orar para pedirle al Señor. Y con este mensaje en nuestra mente, jamás podré entender cómo fue el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario. Señor y Padre, queremos darte gracias esta tarde. Gracias por tu palabra. Gracias porque a través de alabarte, Señor amado, podemos resaltar tu grandeza. Podemos honrar, Señor, tu nombre. Porque tú eres el único Dios merecedor de toda honra, gloria y alabanza. Padre, te queremos dar gracias esta tarde, porque tú nos permites estar reunidos aquí y disfrutar de tu presencia, Señor. Porque tu palabra dice que cuando nos reunimos 2 o 3 en tu nombre, aquí estás tú, Señor. Disfrutamos de alabar la presencia de Dios. Disfrutamos la compañía del Dios Hijo, y también dirigidos por el Dios Espíritu Santo, Señor, a quien le pedimos humildemente que nos abra el entendimiento, que nos ayude, Señor, a entender tu palabra. Padre Celestial, gracias por esta tarde. Le damos en el nombre y los méritos de Jesús, nuestro amado Salvador. Amén, Señor. Amén. Tomen asiento, hermanos. Acabamos de cantar esta alabanza. Me la quitaron. Ricardo, por favor. Me quitaron la... Haga algo con el grupo de alabanza. Póngame esa porción de la letra ahí, por favor. Gracias, hermanos. Que bajen las florecitas. Jamás sabré lo que costó mi salvación en esa cruz. ¿Y por qué he dejado este mensaje ahí en la pantalla? Porque vamos a hablar esta tarde sobre la ley del sacrificio de paz. El propósito por el cual vino Jesús para morir en la cruz del Calvario fue para que usted y yo encontráramos paz. ¿Y por qué? Porque estábamos en guerra. ¿Y con quién estábamos en guerra? Contra Dios, por causa de nuestro pecado. Andábamos en una guerra irreconciliable. Y Cristo vino a traer la paz entre el hombre pecador y Dios, un Dios santo. Por eso en el capítulo 7 del libro de Levíticos vamos a estudiar unos 3 o 4 versículos esta tarde, ¿ok? El título es el sacrificio de paz. Lo que le costó al Señor Jesucristo. Un sacrificio indescriptible. Un sacrificio que no podemos entender cuán difícil fue. Pero Él lo hizo con el propósito de que sea un sacrificio que traiga la paz entre Dios y los hombres. Y entonces leemos en el capítulo 7 del libro de Levítico, y en esta oportunidad vamos al versículo 11, y dice: y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Aquí el Señor nos habla acerca del sacrificio de paz. Esta parte de las Escrituras que habla del sacrificio de paz nos enseña que es un cuadro que representa el sacrificio de Cristo, quien es nuestra paz. Cada vez que celebramos una Navidad, siempre encontramos cánticos, villancicos, y hablan de la paz, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña que los ángeles en esa primera Navidad, allá en el siglo I, estos ángeles anunciaron la llegada del príncipe de paz. Es decir, anunciaron la llegada de Jesucristo. Cristo venía a la tierra con un propósito para traer paz. En el libro de Lucas, capítulo 2, versículo 14, miramos esta alabanza de los ángeles que dice la palabra: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Los ángeles estaban anunciando que el príncipe de paz llegaba a la tierra con el propósito de establecer paz. No la paz en el mundo, cuidado, sino que está hablando de esa paz entre Dios y los hombres. El Señor Jesucristo, cuando estuvo aquí en su ministerio, Él nos dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Y no es la paz como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. ¿Por qué razón el Señor
nos dice: yo te doy mi paz y no tengas miedo. No se turbe vuestro corazón y no tengas miedo. Hablando del contexto de su segunda venida, lo dice el Señor. Le dice a sus discípulos que no tengan miedo, que en su corazón tengan paz. Hoy en día los corazones de los seres humanos están turbados. Hoy miramos violencia, hoy miramos promiscuidad, hoy miramos pecado por todo sitio y no hay paz en los corazones. Yo no creo que cada padre de familia, sin saber dónde están sus hijos, pueda dormir esta noche con un corazón lleno de paz. Siempre hay angustia, siempre hay zozobras, siempre hay incertidumbre, no hay paz. Y una de las grandes cosas que quitan el sueño de la humanidad es las cosas que están ocurriendo y que van a ocurrir pronto, en un futuro muy próximo, antes de la segunda venida de Cristo. El Señor alcanzó a ver y a notar en sus discípulos que había una angustia en el corazón de ellos. Y miren el capítulo 14 del libro de Juan, el Evangelio según San Juan. El capítulo 14. El Señor les dice a sus discípulos, repito, hablando en el contexto de su segunda venida, el Señor les dice que no tengan miedo, que por lo contrario tengan paz en sus corazones, porque Él volverá por los suyos. Si hay algo que nosotros tenemos que entender en este mundo tan agitado, es que tenemos que tener paz. ¿Por qué? Porque Cristo ha prometido volver por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Y nos va a sacar antes que el mundo entre en una debacle total. Nosotros conocemos eso como el rapto de la iglesia, pero en aquel entonces los discípulos no entendían y las circunstancias eran difíciles. Todo el tiempo la gente cristiana ha sido perseguida, y entonces el Señor, alcanzando a mirar la falta de paz que tenía el corazón de sus discípulos, les dice en Juan capítulo 14 versículo 1: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, dice Cristo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este es el mensaje alentador que tiene Cristo para sus discípulos. Y este es el mismo mensaje alentador que trae paz al corazón del hombre aquí en la tierra hoy en día. Cristo se fue, dice las Sagradas Escrituras, con un propósito, para ir y preparar lugar para que Él venga por segunda vez y nos lleve en el rapto, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y entonces les dice: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo, no tengas temor. Sabemos que las cosas se van a poner difíciles, pero tenemos una esperanza. El apóstol Pablo también, a través de sus enseñanzas, nos muestra esta confianza, esa paz que debe haber en el corazón de las personas. Mire conmigo 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. El apóstol Pablo dice: por lo cual asimismo padezco esto. Está pasando momentos de angustia, de cárcel. Lo han castigado, le han pegado, ha sufrido naufragios, ha sufrido prisión, ha sufrido golpes. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. La seguridad que Pablo expresa nos da una tranquilidad y una paz en el corazón, sin importar las cosas terribles que van a ocurrir. El Señor dijo en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27: mi paz os dejo, mi paz os doy. No doy la paz que el mundo ofrece, sino que doy una paz diferente. Por eso Él dice: no se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Mire Filipenses, capítulo 4, versículo 7. Pablo, hablando de esa paz, una paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Esa paz, dice las Sagradas Escrituras, guardará nuestros pensamientos, guardará nuestros corazones en Cristo Jesús. Cuando hablamos del sacrificio de paz, es una representación de la paz que Cristo vino a ofrecer al mundo. No una paz como el mundo la da. Mucha gente está buscando paz y tranquilidad en los vicios, paz y tranquilidad en el dinero, paz y tranquilidad en el poder. El Señor dice: yo te ofrezco una paz no como la paz que el mundo te ofrece.
Yo te ofrezco una paz que guardará tu corazón, que guardará tus pensamientos, que no vas a echar a tus pensamientos, yo no sé qué va a pasar con este mundo, no sé qué va a pasar con mi trabajo, no sé qué va a pasar con nuestra vida, no sé qué va a pasar, algunos están hoy día preocupados por los hijos que ya terminaron el high school, como vimos esta mañana, y van a ir al college o van a ir a la universidad, y nos ponemos a pensar, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Ahora quién podrá salvarnos? ¿Verdad? ¿Ahora quién? Y no dormimos, y vivimos turbados, y vivimos angustiados. El Señor dice, yo te ofrezco una paz, no como el mundo la ofrece. Yo te ofrezco una paz que guardará tu corazón, guardará tus pensamientos, para que no estés preocupados. No quiere decir que estoy promocionando la ociosidad y que te quedes sentado en tu casa sin hacer nada. Uno va a poner de su parte, uno va a trabajar, se va a esforzar, pero lo inalcanzable lo va a alcanzar el Señor. Pero por el tiempo que estamos aquí, no debemos tener mucha angustia, tenemos que confiar en el Señor. Este es el sacrificio de paz que mostramos aquí en Levítico, capítulo 7, versículo 11. Y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová, recordándonos que el Señor Jesucristo vino a morir por nosotros para establecer la paz. Pedro, cuando está en la casa de Cornelio, dice que Dios envió un mensaje a Israel y les anunció el evangelio de la paz por medio de Jesucristo a toda persona, porque Dios no hace excepción de personas. Mire Hechos capítulo 10, verso 34. Lea conmigo, por favor, Hechos capítulo 10, verso 34. Entonces Pedro, dice las Escrituras, están en la casa de Cornelio, no se olvide. Abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. ¿Por qué está mencionando Pedro esto? Porque para el judío solo había paz entre Israel y Dios, pero no había paz entre los gentiles y Dios. Y Pedro tiene una revelación de parte de Dios, y Dios le enseña que Él no hace excepción de personas, que la salvación es para todos, tanto gentiles como judíos. Y entonces aquí en el versículo 34 Él dice, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. El Señor Jesucristo vino a anunciar la paz. Como judío, los israelitas tenían un mensaje que dar a la humanidad, un mensaje de paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando se observaba este sacrificio, se recordaba para ellos lo que Cristo haría en el futuro, traer paz al mundo. Hoy día nosotros lo miramos desde esta parte de la cruz y observamos lo que Cristo ya hizo hace siglos atrás para ofrecer la paz a la humanidad. Cristo vino al mundo. ¿Por qué? Porque el hombre, como dije al principio, está enemistado con Dios. Está en guerra con Dios. El hombre llega a este mundo desde que nace. Miramos a este niño tan hermoso, yo le digo el heredero de los huevitas, ¿verdad? Y ahí está, y cada niño hermoso que podemos disfrutar y mirar en nuestra iglesia, ¿quién podría pensar que con ese rostro angelical, con ese balbuceo a veces que tan tiernos los niños, y pensar que vienen revestidos de pecado, que vienen enemistados con Dios? Así llegamos todos nosotros. Cristo vino para hacer la paz entre el hombre y Dios. ¿Y sabe qué lo enemista a usted delante de Dios? El pecado. Porque nacimos en pecado. El hombre es pecador no porque hace pecados, no, hace pecados porque es pecador de naturaleza. Y entonces, sabiendo eso, que el hombre por causa de su pecado está condenado a los mismos infiernos, entonces Cristo vino al mundo para establecer una paz entre Dios y el hombre. Y por eso Él tuvo que morir en la cruz del Calvario, porque el mundo está enemistado con Dios por causa del pecado. Y Cristo es el único que puede ofrecer esa reconciliación entre Dios y el hombre por medio de su sangre preciosa. Por eso se celebra este sacrificio de paz, recordando que Cristo hizo la paz entre el hombre pecador y un Dios santo como nuestro Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor
Jesucristo. ¿Para qué murió Cristo en la cruz del Calvario? Para establecer la paz entre Dios y el hombre. Tenemos comunión, tenemos paz con el Señor, nuestro Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice las Escrituras. Cristo vino al mundo para hacer la paz también entre dos pueblos. Recuerde que cuando Cristo viene aquí a la tierra, habían dos pueblos que andaban siempre en controversias, disputas y pleitos, ¿verdad? Los judíos y los gentiles, los samaritanos, ¿no? Lo que llamamos los gentiles, el mundo gentil. Hoy día podemos mirar también hasta el día de hoy ese pleito entre Israel y el pueblo musulmán y los árabes y toda esta región. Andan siempre en pleitos, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, vino para establecer la paz entre estos dos pueblos que vivían en pleitos y que sus pleitos eran irreconciliables. Se odiaban a muerte hasta el día de hoy, podemos decir, ¿verdad? Pero Cristo vino al mundo para hacer la paz entre los pueblos, entre judíos y gentiles. Mire Efesios capítulo 2, verso 14. Efesios capítulo 2, verso 14. Dice el apóstol Pablo: todo esto podemos recordar cuando hablamos del sacrificio de paz que significa Cristo. Efesios capítulo 2, verso 14 dice: porque Él, hablando de Cristo, es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz, dice Pablo, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Un solo cuerpo. ¿En qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, la iglesia. Y cuando son parte del cuerpo de Cristo, ¿qué es lo que se mata? Las enemistades. Mas ya no son dos pueblos separados, es un solo pueblo, el pueblo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él vino al mundo para hacer esa paz entre Dios y el hombre. Vino al mundo para hacer esa paz entre dos pueblos como los gentiles y judíos. Y dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. El mundo gentil, lejos de las promesas de Israel. Y Cristo vino para reconciliar eso con Dios y incluir al mundo gentil dentro de las promesas de Israel. Porque por medio de Él, los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Bendito sea el Señor. Somos miembros de la familia de Dios, tanto gentiles como judíos. Cristo vino al mundo para establecer esa paz, no solamente entre Dios y el hombre por causa de su pecado, sino también entre los pueblos. Y también para que tengamos y vivamos en paz, usted y yo, como parte de la iglesia. Lo que venimos diciendo desde la mañana, ¿verdad? Es triste mirar que somos miembros de una sola iglesia, pero nos mordemos y nos arañamos como perros y gatos y peleamos y discutimos y muchos no se pueden ver unos a otros. Eso no puede ser, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo vino para establecer precisamente para que nosotros tengamos y vivamos en paz unos con otros. Nosotros que somos hermanos en la fe. Nos llamamos hermanos y debemos cuidarnos y tratarnos y respetarnos precisamente como hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo murió para hacer la paz también entre nosotros. Mire Hebreos capítulo 12, verso 14. El autor a los hebreos dice: seguid la paz con todos. Abrace a su hermano ahí a su costado, y si hay alguna controversia con su hermano, dígale: hermano, vivamos en paz. Ricardo, vivamos en paz. Venga, denme un abrazo, hermano, yo lo quiero con todo mi corazón. Véngase. Abrace a su hermano. Yo sé, hermano. Présteme $1.000.000. Cristo vino para hacer la paz entre los hombres. Cristo vino para que usted y yo vivamos en paz. A veces tenemos discordias en el matrimonio, ¿verdad? Abrace a su esposa, abrace a su esposo. No, es que viejo te portas mal, no, que vieja te haces esto, cocinas mal y haces esto y te portas mal y tantas cosas, ¿verdad? Cristo vino para establecer la paz entre los hermanos, la paz entre cada uno de nosotros. Podemos tener discrepancias un montón
Y qué bueno. Pero en medio de todo eso tenemos que tener paz. Eso es lo que celebraban los judíos en esta ofrenda de paz que ofrecían a Dios. Recordar lo que Cristo para ellos iba a hacer en el futuro. Pero nosotros recordamos lo que Cristo ya hizo en el pasado y cómo nos afecta hasta el día de hoy. Trae paz entre Dios y los hombres por causa del pecado. Trae paz entre dos pueblos irreconciliables como los gentiles y los judíos. Trae paz entre los hermanos de la iglesia porque somos un solo cuerpo. Dios lo estableció así y debemos predicar el evangelio de paz. Nuestra responsabilidad no solamente es vivir en paz, abrazarnos unos con otros como hermanos, establecer la paz entre nosotros, sino que ahora somos llamados a predicar el evangelio de la paz. ¿Cuántos saldremos mañana o ahora más tarde, noche, salimos a predicar el evangelio de la paz? En Romanos capítulo 10, mire lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 10:15 dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Ese es el propósito de tener paz en el corazón. Vayamos y prediquemos este mensaje de paz al mundo que carece de paz precisamente por causa del pecado. El Señor nos ha encomendado un ministerio, el ministerio de la paz, el ministerio de la reconciliación. Ese es el ministerio que Dios nos ha encomendado. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 18, mire lo que dice. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. El mundo estaba en guerra con Dios. Cristo viene a reconciliarnos y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Que así como tú te has reconciliado con otros, tienes que traer el mensaje de salvación, de paz, para que otros tengan la oportunidad de reconciliarse también con Dios. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Si tú nunca te has reconciliado con Dios, este es el momento, esta es la oportunidad. Ofrece esa ofrenda de paz, de reconciliación con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque tu pecado te distancia de Dios. Tu pecado te irreconcilia con Dios. Tu pecado te mantiene al margen de las bendiciones de Dios. Y por último podemos decir que tu pecado te condena y te lleva al mismísimo infierno. Tienes que hallar la paz con Dios. ¿Cómo puedes hacerlo? Rindiendo tu corazón a Cristo, pidiéndole perdón por causa de tus pecados y reconocerte pecador y tener una petición en tu corazón: Señor, yo quiero ser de tu familia. Háblele al Señor, Él puede reconciliarse con usted. Mira el versículo 12 del capítulo 7 de Levítico, que dice: si se ofreciere en acción de gracias. ¿Cómo se ofrece esta ofrenda de paz? En acción de gracias. ¿Cuántas veces nosotros pedimos al Señor? Tenemos muchas peticiones que hacerle al Señor. Cuando oramos: Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor esto, Señor aquello, siempre estamos pidiéndole al Señor. Pocas veces le damos gracias a Dios. Pocas veces elevamos una oración de gratitud a Dios. ¿Por qué? Porque solemos ser ingratos. Solemos ser ingratos. Por eso el versículo 12 dice: si se ofreciere esta ofrenda de paz, hágalo en una actitud de agradecimiento, en acción de gracias. Nosotros celebramos, y digo nosotros porque somos parte de este país, todos los años, cada mes de noviembre creo que es acción de gracias, ¿verdad? Y este es un país que empezó con esa festividad muy hermosa, por cierto. El hecho de que nos detenemos una vez al año con el propósito de darle gracias a Dios. Gracias a Dios por este gran país. Gracias a Dios por nuestra familia. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por la salvación. Es decir, por una vez en la vida, en el año, nos ponemos a darle gracias a Dios, y eso es bueno. La palabra del Señor nos enseña que siempre debemos ser agradecidos. ¿Cuántas veces usted ora y le dice al Señor: gracias, Señor, por salvarnos?
no lo merecía, soy un indigno pecador, pero yo te quiero dar gracias. ¿Cuántas veces, Ricardo, le decimos al Señor, gracias por involucrarme en tu obra, siendo yo tan imperfecto, siendo yo tan falto, yo siendo un siervo inútil? Gracias por involucrarme en una obra santa y perfecta como es tu obra. ¿Cuántas veces le decimos, Señor, gracias? Gracias por mi hermano Jimmy, gracias por mi hermano Marcelo, gracias por Ricardo, gracias por mi hermana tal. ¿Cuándo le agradecemos al Señor? ¿Cuándo somos agradecidos? Esta ofrenda del sacrificio de paz se hacía con una actitud de agradecimiento por lo que Cristo estaba ofreciendo, paz. No hay nada ni nadie en el mundo que te pueda reconciliar con Dios. El único que puede hacer eso es Cristo Jesús. Y entonces tenemos que decirle gracias, gracias. ¿Por qué? Porque Él hace algo que nadie puede hacer en el mundo, ni tú mismo, ni con tus buenas acciones, porque la Biblia dice que tus justicias son como trapo de inmundicia delante de Dios. La única obra perfecta que hace la paz es el sacrificio de Cristo, la que acepta nuestro Dios. Y entonces el Señor vino aquí y nos dice, vamos a hacer esto en acción de gracias, es decir, ofrecer este sacrificio en gratitud por lo que Cristo hizo, nos reconcilió con el Padre, nos trajo la paz con nosotros y Dios. ¿Por qué no estarle agradecido? Miren Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, versículo 15. Colosenses capítulo 3, verso 15, el apóstol Pablo dice, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, el cuerpo de la iglesia, y sed agradecidos. Gracias, Señor. Gracias porque tenemos una iglesia. Gracias porque tenemos un lugar donde nos podemos congregar libremente. Gracias porque estamos en este país donde todavía hay libertad. Gracias, Señor. Gracias, ¿no? Gracias porque Cristo murió en la cruz para reconciliarme contigo. Gracias. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dele gracias a Dios por Cristo. Dele gracias a Dios por Cristo. Él no tenía que venir a morir por ti y por mí, pero Él vino por amor a nosotros y murió en la cruz del Calvario. Él fue voluntario, nadie le exigió. ¿Cómo no darle gracias? Sigue diciendo el versículo 12 de Levítico capítulo 7. Tortas, dice, se ofrecieron en acción de gracias tortas sin levadura, amasadas con aceite, y hojarascas sin levadura, untadas con aceite. Aquí vamos a encontrar dos expresiones: sin levadura. La ofrenda tenía que ser dada sin levadura. Toda ofrenda que nosotros hacemos para el Señor tiene que ser sin levadura. Ok, ¿por qué? Porque la palabra del Señor nos dice que la levadura es un cuadro del pecado y tiene que ser ofrecida sin levadura, porque Cristo representa el sacrificio de Cristo que no tuvo pecado. La Biblia dice que sí es cierto, Él se hizo pecado por nosotros cuando murió en la cruz. Segunda de Corintios 5:21, léalo conmigo. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Quiere decir la palabra del Señor que Dios, el Señor Jesucristo, no tenía pecado, cargó nuestros pecados, se hizo pecado por nosotros. Por eso la ofrenda de acción de gracias por el sacrificio de paz tiene que ser una ofrenda sin levadura, sin pecado. El Señor no tolera el pecado. La mejor manera de ser agradecido al Señor, mire, escuche, la ofrenda se presenta en acción de gracias sin levadura. ¿Qué nos enseña eso para nosotros? Que todo lo que hagamos para el Señor tiene que estar libre de ¿qué? Libre de pecado. Todo lo que queramos hacer, a veces hacemos cosas en la iglesia, a veces por figurar, ay, mire lo que yo estoy haciendo, es el pecado del orgullo. A veces porque no, yo no quiero que tú lo hagas, yo lo voy a hacer, un pecado egoísta. A veces hacemos cosas y presentamos ofrenda al Señor
en una actitud de pecado. Por eso esto nos enseña que cuando ofrecían la ofrenda tenía que carecer de levadura. Es decir, todo lo que hagas para el Señor debe carecer de pecado. ¿Por qué? Porque tenemos que hacerlo en acción de gracias delante del Señor. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es una manera de agradecer al Señor? Vivir una vida de santidad, vivir una vida limpia delante de Dios. La mejor manera de agradecer al Señor no es solamente gracias, Señor, con palabras, sino con nuestra propia vida. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio de agradecimiento por la paz que Cristo hizo conmigo y Dios. ¿Y cómo lo hago? Con una vida de santidad, con una vida alejada del pecado, es decir, con una vida sin levadura. 1 Corintios capítulo 5, versículo 6 dice, miren lo que dice el apóstol Pablo: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Qué interesante, la levadura es un cuadro del pecado. Y yo no soy pecador porque cometo un mundo de pecado, no basta con un mínimo pecado, ya soy pecador, ya estoy condenado. Limpiaos, dice el apóstol Pablo, limpiaos. ¿Quieres ofrecer un sacrificio al Señor? Lo primero que tenemos que hacer es quitar la levadura. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad. ¿Cómo debe ser nuestro sacrificio de acción de gracias? Porque Cristo murió por nosotros para conseguir la paz. ¿Cómo debe ser nuestras actitudes? Sin pecado. Todo lo que hagamos, hagámoslo sin pecado, sin levadura. Y también dice, seguimos viendo este mismo versículo, amasadas y untadas con aceite. Recuerden la palabra del Señor, el aceite es un cuadro del Espíritu Santo. Y dice que la masa, que es un cuadro de nosotros, de nuestro cuerpo, tiene que ser amasada. ¿Qué quiere decir? Que el aceite está dentro de la masa. La Biblia dice que el Espíritu Santo está dentro de ¿quién? De nosotros. Dice 1 Corintios 6:19. Somos templo del Espíritu Santo. Cristo está en nosotros, el Espíritu está en nosotros. Pero también dice que es untada, la masa es untada. Una vez que estaba aquí preparada la masa, la untaban. ¿Qué significa untar? Por fuera. Hemos aprendido el domingo pasado que Cristo está en nosotros cuando lo comemos. Vimos el sacrificio que era comido, ¿verdad? Cuando comemos el cordero, ¿dónde lo podemos? Dentro. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dentro. Y también vimos el domingo pasado que la piel le era dada al sacerdote para cubrirse, ¿no? El sacerdote está dentro de la piel. La piel es un cuadro de Cristo y nosotros estamos dentro de Cristo. Al comerlo, Cristo está dentro de nosotros, lo que dice Pablo, Cristo en nosotros. Cuando nos cubrimos, nosotros estamos dentro de Cristo. Y esa es la cobertura que tenemos y esa es la enseñanza que Pablo nos da tanto en Efesios, Filipenses y Colosenses. Miren 1 Corintios, capítulo 5, ya leí 1 Corintios, capítulo 6, versículo 19, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Es templo del Espíritu Santo. Usted y yo tenemos a Cristo. El Espíritu aquí, cuando dice amasada con aceite, está simbolizando que el Espíritu está dentro de la masa, está dentro de nosotros. Cuando dice que el aceite está untado con la masa, quiere decir que tenemos y recibimos la cobertura de nuestro Señor. ¿Ok? Romanos capítulo 4, versículo 7. Miramos el mismo principio que nos enseña que nosotros estamos cubiertos, untados por Cristo. Romanos 4:7 dice, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos por la sangre de Cristo. Y luego dice el versículo 12 de Levítico 7, flor de harina. ¿De qué era la masa? De flor de harina. Es interesante mirar los elementos. ¿Por qué? Porque son símbolos, son cuadros de una parte espiritual muy interesante. Flor de harina, es decir, como todos ustedes saben, era un producto de color blanco que denota la santidad del Señor. Delicado y fino, finísimo, es decir, sin grumos,
Y cuando las mujeres hacen un pastel, si me equivoco, usted que trabaja en la panadería, y amasan, el panadero mete los dedos y comienza a sacar las irregularidades que hay ahí, ¿verdad? ¿Cuál es el propósito? Para que cuando se haga el pastel no haga grumos, no haga globitos y no se distorsione, ¿verdad? Esa es la idea, ¿verdad? O sea, no se malogre, en otras palabras, el pastel que se está haciendo. Esa es la figura aquí. La flor de harina era un producto blanco, delicado, fino, sin grumos, es decir, sin defectos. Y esto representa a Cristo, quien fue sin defectos, sin pecado, el Cordero Inmaculado. En el libro de Éxodo, capítulo 12, cuando el Señor habla a los hijos de Israel para que separen el Cordero Pascual, les advierte que el Cordero que iban a escoger, en Éxodo capítulo 12, versículo 5, dice que debía ser macho de 1 año y sin defecto. No tenía que tener algún defecto. ¿Por qué? Porque representa a Cristo. Esta flor de harina frita es el cuerpo de Cristo. Representa su santidad, representa su perfección, representa todo lo que representa a Cristo, delicado, fino, sin grumos, sin pecado. Aunque por nosotros se hizo pecado, pero Cristo es sin pecado. Y dice que la masa de flor de harina era frita. Era frita. Usted va a mirar dos cosas muy importantes cuando hablamos de la masa que era frita. En algunos casos, en el libro de Levítico, va a mirar que la masa era horneada. En este caso la masa es frita. Y en algunos casos usted va a leer en el libro de Levítico, son como 27 capítulos que tiene Levítico, ok, nos falta 20 por delante. Usted va a mirar que la masa en algunos aspectos era frita en sartén, era colocada dentro de un horno, y uno se pregunta y dice, bueno, ¿y por qué? ¿No? Es una buena pregunta. ¿Por qué? Sígasela preguntando porque no se lo voy a decir ahora. Pero, ¿por qué? Todo tiene una enseñanza espiritual. Aquí cuando vemos que la flor de harina, fina, sin grumos, blanca, que representa la santidad, la perfección de Jesús, es frita, porque nos enseña el sufrimiento que Él pasó en la cruz del Calvario. Cuando está siendo frita, yo me imagino que usted acompaña a su esposa en la cocina y a veces están fritando un pescadito, unas papitas, está a la luz de todos y todo el mundo ve cómo las papitas se fríen y si las papitas tuvieran boca dirían ¡ah!, que estuvieran gritando, ¿verdad? Y ahí están así al ojo de todas las personas, al ojo público. Cuando vemos las tortas de flor de harina fritadas en una sartén, expuestas a la luz pública, es el sacrificio de Cristo, el cual pudimos haber visto a nuestro. Pero cuando vemos ese mismo pastel metido en el horno, tapado, cubierto, estamos viendo el sufrimiento de Cristo, aquel que no hemos visto y que no podemos ver. Ese sufrimiento tan intenso, interno que tuvo Cristo, que nadie puede observar. Es como el pastel cuando está dentro del horno, ¿no? Sabemos que se está cociendo, pero nadie lo está mirando. Sabíamos que Cristo está sufriendo, pero nadie está mirando el sufrimiento de Cristo. Eso es lo que representa cuando es expuesto en el horno, al fuego del horno. Ambos representan el infierno, sí, pero el sufrimiento en la sartén es un sufrimiento que todos miraron cuando pasaron por la cruz de Cristo y comenzaron a ofenderlo con sus palabras hirientes. ¿Por qué? Porque estaba expuesto a los ojos de toda la humanidad. Pero el sufrimiento que nadie pudo observar, ese sufrimiento interno de Cristo, es aquel sufrimiento que lo llevó a exclamar: Padre, ¿por qué me has abandonado? Padre, ¿por qué me has dejado? Ese sufrimiento interno que usted y yo no entendemos, no comprendemos, es el que representa cuando esta masa de harina es expuesta al fuego dentro de un horno donde nadie mira este sufrimiento. En cambio aquí estamos mirando el sufrimiento expuesto a la luz de los ojos de la humanidad, que todos podemos mirar. Mire Salmos capítulo 22, versículo 14. Salmos capítulo 22, verso 14. El salmista, este es un salmo mesiánico, dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera. Sabe que la cera se derrite a la exposición del fuego, ¿verdad?
derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me ha puesto en polvo de muerte. Cristo exclamó: tengo sed. ¿Por qué cree que dijo eso? Porque internamente él estaba sufriendo los estragos del mismísimo infierno. Cristo pagó el infierno en la cruz del Calvario para que usted no tuviera que hacerlo. En otras palabras, Cristo tuvo que ser frito, así como era frita este pan de flor de harina. Y dice también, note, en el versículo 13 ahora, con tortas de pan leudado. Qué interesante, ¿verdad? Por un lado dice que las tortas tenían que ser sin levadura, y ahora dice que podías ofrecer también tu sacrificio de acción de gracias en gratitud por la paz de Cristo con pan leudado. ¿Qué nos enseña eso? Sabemos que el pan es Cristo, el pan de vida, que fue leudado por causa de nuestro pecado, pero el sacrificio, desde la perspectiva de nosotros, lo ofrecíamos con pan leudado. ¿Por qué? Pero de todas maneras lo ofrecíamos. ¿Qué nos enseña eso? Que aunque tenemos a Cristo en nuestro corazón, todavía tenemos que levadura. Todavía somos pan leudado. Pero a pesar de que todavía gozamos de la paz que Cristo consiguió con nosotros, por nosotros, no quiere decir que escapamos de la influencia de la levadura. Todavía somos pan leudado, todavía somos levadura, todavía somos pecadores. Pero aún así tenemos la gratificante noticia de que aún en medio de nuestro pecado, ya cubierto por supuesto por la sangre de Cristo, todavía podemos ofrecer un sacrificio al Señor. Porque no sería de otra manera. Si Dios quisiera que nosotros no tuviéramos nada de pecado, ¿qué cree que hubiera hecho? En el momento de la salvación nos hubiera sacado de aquí, por lo menos del cuerpo, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo está sujeto al pecado, igual que el pan leudado. Se podía ofrecer este sacrificio de acción de gracias con pan leudado. ¿Qué quiere decir? Que aún en medio de nuestro pecado, cubierto por supuesto por la sangre de Cristo y por su Santo Espíritu, todavía podemos ofrecer un sacrificio a nuestro Señor, aunque disfrutamos de la paz que Dios nos ha dado, ¿verdad? Todo, vamos al versículo 14 ahora para llegar al 15. De toda ofrenda presentará una parte a Jehová, y será del sacerdote que rociará la sangre de los sacrificios de paz. Esta ofrenda se dedicaba una parte a Jehová, a Dios. Recuerde, en acción de gracia. Y la otra parte de agradecimiento se le daba ¿a quién? Al sacerdote que rociare la sangre de los sacrificios de paz. ¿Quién es ese sacerdote? ¿Quién es ese sacerdote? Cristo Jesús, el sacerdote de sacerdotes, el sumo sacerdote. Nota algo bien interesante, que la acción de gratitud era tanto para Dios, porque Él ofreció a su Hijo Jesucristo, y también para Jesucristo, el sacerdote, que ofreció su sangre preciosa para limpiarnos, porque Él rocía su sangre para que nosotros tengamos paz. Juan capítulo 3, verso 16, versículo muy conocido por todos nosotros, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Y que en Él, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Así que el sacrificio de acción de gracias por la paz conseguida de Cristo es un sacrificio de acción de gratitud al Dios Padre, a Jehová, y al sacerdote que roció con su sangre preciosa el altar para conseguir nuestra paz, Cristo Jesús. Y por último, en el versículo 15 dice: la carne del sacrificio de paz se comerá en el día que fuere ofrecida, no dejarán de ella nada para el día siguiente, para el otro día. En Éxodo capítulo 12, versículo 10, el Señor, nuestro Dios, da exactamente la misma orden. Mire lo que dice: ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, o sea, del cordero, y lo que quedare hasta la mañana lo comeráis en él, lo quemaréis en el fuego. No se podía dejar nada del cordero para el día siguiente. ¿Cuándo lo tenían que comer?
Hoy. Hoy lo sacrificaban, hoy lo comían. No había para el día siguiente un calentado. Estaba prohibido. Hoy tenías que comerlo. ¿Qué nos enseña eso? Nos enseña la premura de la salvación. Hoy tienes que comer el cordero. Para mañana puede llegar a ser tarde. Si tú quieres tener la salvación, tiene que ser hoy día. Porque nadie te garantiza que unos minutos más adelante todavía exista sobre la tierra. Entonces el cordero sacrificado tenía que ser comido en el mismo instante. Cristo ya hizo el sacrificio. ¿Cuándo tienes que comerlo? Hoy, en este momento. No tienes que dejarlo pasar para mañana. Esto tiene que ver con el consejo que Pablo nos da en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 2. Dice, porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Este es el momento que puedes comer el cordero pascual. Este es el momento de salvación. Mañana nadie sabe. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice un dicho muy común, ¿verdad? Y es exactamente lo que el Señor está diciendo aquí en su palabra. Hoy es el cordero sacrificado, cómelo hoy. No dejes para mañana. Entonces terminamos con esta premisa. Cristo está a la puerta llamándote para que entregues tu vida al Señor, para que lo pongas dentro de tu corazón. En otras palabras, viéndolo, para que lo comes, para que te alimentes de Cristo. Tiene que ser ahora, mañana no. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros. Yo quisiera invitarle a ponerse de pie a todos y cada uno. Jimmy.